Buenas noches. La bajada lineal del tipo del impuesto de bienes inmuebles puede provocar el año que viene que el recibo se encarezca más para los inmuebles con un valor catastral más bajo. Lo analizaremos con nuestros invitados y hablaremos además de siniestralidad laboral. En el primer trimestre del año se ha producido un repunte de casi el 20% en nuestra comunidad, según denuncian los sindicatos. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche en mesa de redacción Isabel Lecina, directora de Fundación Basilio Paraíso. Buenas noches. Muy buenas noches, María. Benito Carrera, de Comisiones Obreras. Benito, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Carlos Sauras, periodista. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Comenzamos hablando del IBI. Según han comentado, según dicen los técnicos municipales, el año que viene, con la bajada lineal del tipo de este impuesto del IBI y el final de las bonificaciones, podría aumentar la factura de este impuesto más hasta un 10% en los valores catastrales de las viviendas, o sea, en las viviendas con menor valor catastral, y bajar en las viviendas más caras hasta un 2% menos. Bueno, ¿qué os parece este comportamiento un poco sorprendente del impuesto? Isabel. Bueno, yo creo que lo primero que hay que aclarar es que en el año 2007 el gobierno de España decidió hacer una revisión catastral, y hay que recordar que el año 2007 era el momento más álgido de la burbuja inmobiliaria, donde los precios de la vivienda habían alcanzado unos precios estratosféricos, ¿no? Entonces, esto se hizo con una referencia de precios de mercado aproximada en ese momento y en ese contexto, ¿no? En esa situación se hizo después todas las adaptaciones del impuesto de bienes inmuebles, pero claro, con una valoración sobre las fincas que en muchas ocasiones no se corresponde al precio que el mercado da hoy a esas mismas viviendas, ¿no? El impuesto, por lo tanto, se ha encarecido muchísimo, pero en sus primeros años de aplicación el propio gobierno central estableció unas bonificaciones por tramos del IBI, ¿no? De tal forma que los pisos cuyo valor catastral era inferior a 70.000 euros tenían una bonificación muy grande del impuesto, y esa reducción iba aminorándose o minorándose en función del valor catastral del piso. Pero esto era una medida transitoria, y esa medida transitoria desaparece en el año 2015, y eso significa que todos vamos a tener que pagar más por el IBI en este año. ¿Qué ocurre
electoral y en una situación en la que la protesta social con respecto a este impuesto ha sido tremenda, no solamente por parte de los particulares, sino también y de una forma muy especial por parte del sector industrial y del sector empresarial que ve ahí un costo enorme, ¿no? Plaza, el tema del IBI en plaza es escandaloso, ¿no? La cantidad de dinero que tienen que pagar por este impuesto las empresas que se han ubicado. Bueno, la protesta social es tremenda y el ayuntamiento, los candidatos lo que están diciendo es, bueno, preservando la recaudación, porque este es un impuesto muy importante para las arcas municipales, vamos a intentar establecer dentro del marco que el ayuntamiento puede modificar, porque es un impuesto que, aunque es autonómico, o sea, local, cobran los ayuntamientos, su diseño es nacional, por tanto el ayuntamiento se ve muy limitado en el margen de maniobra, no puede hacer lo que quiera, está supeditado a una ley nacional que no puede cambiar. Pues están ofreciendo, están planteando, lo que están planteando es hacer unos descuentos entre unas cantidades para minorar el efecto que esta subida, que la estandarización del impuesto va a tener para todos los ciudadanos. Pero no tienen la flexibilidad de poder hacerlo escalable, ¿no? De forma que puedan mantener la progresividad. Exacto, esa progresividad, que los que tienen menos renta o tienen pisos con un valor catastral más bajo paguen menos que los que tienen pisos con mayor precio y con mayor impuesto. Entonces, se hace una reducción, como han desaparecido las bonificaciones, los que pagaban poco van a pasar a pagar un poquito más, bastante más, y los que pagaban mucho con la bonificación van a verse un poco beneficiados, ¿no? Pero es que no existen muchas más alternativas para los ayuntamientos, a no ser que el gobierno central, ¿no? Se sensibilice por este asunto. También entraremos en un periodo electoral en el gobierno de España, a lo mejor el PP, si le da tiempo en la ley de acompañamiento de los presupuestos generales del Estado, puede establecer alguna medida que haga que esto pueda flexibilizar un poco flexible. esta situación a los ayuntamientos. Benito. Yo la verdad es que voy a coger la primera frase que decíais a veces, que cuando en el 2007 tocaba y no se hizo, ¿verdad? Pues bueno, no se hizo porque había una razón poderosa, estaba todo el tema de la Expo y cualquiera cargaba una política de recibos más en el ámbito municipal. Yo en ese ámbito, si me lo has explicado perfectamente, porque al final la expresión sería
sobre los más débiles, este carácter progresivo que ha tenido durante el 2013, 14 y 2015, ¿no? Claro, y para el 16 puede venir que venga la bofetada mayoritaria. También sería bueno que nosotros desde esta mesa también pusiéramos en valor y denunciar situaciones de los que no pagan IBI, porque Isabel decía, a plaza lo que le cuesta, ¿no? Pero hay otras instituciones que Sí, bueno, no pagan, claro, que no sí. pagan claro, y aquí de lo que se trata es de contribuir todos, ¿no? De contribuir todos a todos los niveles. Claro, yo creo que esto no es una carta a los Reyes Magos de los grupos políticos, ¿eh? Yo creo que no nos pueden. La demagogia en política es bastante mala. Yo diría que bastante mala. El presupuesto del ayuntamiento es 683 millones. El cargo de los impuestos sobre bienes inmuebles, sobre todo los de naturaleza urbana, son 156 millones. Si realmente sacamos la siguiente página del ayuntamiento, que tiene que pagar 41 millones de la deuda que tiene contraída en política de amortización de créditos, pues una de dos, que no nos engañe nadie, que seamos capaces de decir cuál es la realidad que nos toca, que va a tener que afrontar la nueva corporación. Y para que no ocurra el espíritu que ha dicho Isabel, de que aquellos que tienen el valor catastral de 70.000 para abajo y vean incrementado el recibo, que aunque se pague en 3 veces va a dar igual, hay que pagarlo. Lo que habría que haber, o deberían establecer un criterio en política, es decir, el criterio va a ser que vamos a ser solidarios con aquellos que realmente tienen poder adquisitivo para poder pagar. Aquellos que tienen 2, 3, 4 viviendas, yo creo que hay que, eso sí que pueden, ¿no? Pero ese pobrecito que tiene ese piso, es difícil de arbitrar. Yo no, pero creo que Si os parece, el poder público tiene garantías y tiene posibilidades para que los más débiles, si no pueden hacer frente a esto, lo corrijamos. Solamente una pequeña advertencia. El valor catastral, como decía Isabel, es que va desde el 0,4 hasta el 1,3, que ya es dinero, ya es dinero en el bolsillo del contribuyente. Carlos, y luego Isabel puedes apuntar. Por añadir simplemente, yo creo que a nivel municipal, por lo que se apuntaba en las informaciones, habría algún tipo de ayudas para los que quizá sufren más, digamos, porque no deja de ser una cosa paradójica
fallado en la, digamos, en la elaboración de la norma para que al final resulte esto, porque eso supongo que nadie lo pretendería, es decir, que grave muchísimo más a la gente, digamos, o a las propiedades más débiles, a la parte catastral más débil que a la parte más fuerte. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, una solución a nivel local pues puede ir por ahí, por esa vía, y decir, bueno, ayudas. Pero claro, eso es una cuestión muy concreta. Y luego estaría lo que apuntaba Isabel, pues a lo mejor habrá que tomar unas medidas generales, visto esto, decir, bueno, pues a lo mejor este año no se puede arreglar, bueno, pues que se arregle cuanto antes, es decir, pero que se tome una solución, es decir, si se hizo con arreglo a un momento en que ahora ya no tiene nada que ver, pues habrá que cambiar evidentemente esa norma. Y segundo, que sea un impuesto progresivo, equilibrado, ponderado, etcétera, ¿no? Y justo, es decir, que tal como se nos describe va a ser muy injusto porque resulta que van a pagar proporcionalmente mucho más quienes tienen una propiedad mucho más pequeña. No es así, no se Bueno, pueden pagar de mucho alguna más. manera, Es que las bonificaciones han enmascarado un poco el proceso al desaparecer las bonificaciones, aunque el ayuntamiento haga una reducción, Claro. la bonificación era mayor que la reducción que puede plantear el ayuntamiento. Por lo tanto, los que pagan menos van a tener que pagar más, pero no es que paguen más que los que tienen los pisos más grandes o que tienen valores catastrales mayores, es simplemente la acomodación entre la suspensión de la bonificación y el el más débil tiene que pagar los errores cometidos en el pasado. Claro. Este es un tema que yo creo que tiene fácil solución, pero no es competencia municipal. Yo creo que cualquier cosa que el ayuntamiento haga vendrá a parchear, a solucionar, pero al pero final es un tema que afecta eres consciente que hay una demanda que con el tema de las haciendas locales se está pidiendo su revisión, etcétera, etcétera. Es decir, podemos hacer, vamos a ver que le dejen a los ayuntamientos algo que desde la Federación de Municipios están reivindicando, que por cierto lo reivindican ahora y en cuanto pasa la campaña no se acuerdan, porque ahí ha estado presidente del PP, presidente del PSOE y al final, una vez que pasan las elecciones, ahí se olvidan. El tema fiscal es lo muy factible que pueda el gobierno central flexibilizar. Pues dependerá de cómo vaya el juego político de cara a las elecciones generales. Yo entiendo que si adelantan las elecciones no tendrán mucho tiempo, hay que ver si se presentan o no se presentan los presupuestos generales en esta legislatura o se pasa a la siguiente. Bueno, pues en ese juego político se verá, ¿no? Sería lo bueno sería que si el precio de las viviendas, el valor que cada de las viviendas
hecho en el 2007 se hizo de acuerdo con unos ratios de mercado que hoy no existen, pues se rebajará esto y ya el problema quedaría más o menos solucionado, ¿no? El ayuntamiento puede hacer alguna cuestión, pero no creo que pueda hacer mucho más. Y en cuanto a la fiscalidad en relación a este impuesto para las empresas, por supuesto deciros que es algo que supera todos los límites conocidos y por conocer, ¿no? Pues fíjate que cobra 426 euros de subsidio. Pero otra cuestión, hablamos de siniestralidad laboral. Los sindicatos han denunciado que ha habido un incremento, un repunte de hasta un 20% más en el primer trimestre de este año de accidentes laborales. Las causas apuntan al aumento de la actividad, pero también a los recortes en prevención de incidentes, de accidentes laborales. Benito, ¿se debe a esto, este repunte, como apuntabais? Sí, fundamentalmente el marco de la siniestralidad, que yo creo que es una asignatura que todavía no ha aprobado ningún gobierno, ¿no? Y a veces cuando normalmente nos escandalizamos con algún tema, pero incluso si a mis compañeros de mesa les pregunto yo desde el año 95 cuántos siniestros ha habido en esta comunidad autónoma, o a cualquier periodista, pues se puede mirar para otro lado. Pero fíjate que desde el año 95 de publicación de esta norma hemos tenido 415.000 siniestros. Y la población activa en Aragón en estos momentos son 413.000. Hemos tenido 788 fallecidos. Y cuento todos, accidente in itinere y accidentes mortales en el puesto de trabajo. Esto que nos debería reflexionar. Yo creo que decías aumento de actividad, y por qué tiene que venir el aumento de la actividad conllevar más siniestralidad laboral. Si la ley iba encaminada a que hubiese prevención en el marco de las empresas, ¿por qué no leer la otra lectura, que es que en función de la crisis mucha gente se ha olvidado de hacer prevención en el marco de la empresa, la ha externalizado esa acción preventiva, y la propia realidad dual que se ha dado en el mercado de trabajo, de la contratación temporal, etcétera, es lo que realmente está haciendo todo esto. Claro, con esta realidad que tenemos, si además añadimos que ha habido una desregulación muy fuerte en el ámbito laboral, pues tenemos un problema, porque la gente va enferma a trabajar, etc. Y yo me he quejado estos días de que la gente acude a
acude al trabajo estando enferma. Pero de lo que más me duele es la hipocresía que, digo hipocresía, y la doble moral que a veces tiene la administración con este tema. Digo las dos palabras claves, porque las he empleado públicamente ante los delegados de prevención y tampoco me voy a esconder en una tertulia. Hipocresía y doble moral. Porque del siniestro mortal que se da en la comunidad autónoma, que le hemos corregido en muchos casos, afortunadamente, el 50% de los siniestros tiene que ver con lesiones no traumáticas. Esto es, accidentes mortales por ictus y por infartos. Y por tanto tenemos una obligación, conocer por qué se da esa situación en el marco de la empresa. Y soy de los que realmente he concebido el acuerdo y el trabajo en común en prevención. Si no, hay que recordar que esta comunidad autónoma, ha sido pionera en muchos programas. Y hay una ecuación muy sencilla. Digo para que mis compañeros de mesa lo entiendan. 637 empresas de esta comunidad autónoma tenían el 32% de siniestralidad y lo siguen teniendo. Y son empresas que están repitiendo muchas veces en todos los programas. ¿No os parece lógico que si sabemos dónde está el enfermo, podamos actuar sobre ellos? Carlos, una asignatura pendiente de Sí. accidentes laborales. Bueno, yo, aparte de todos los datos que ofrece Benito, yo creo que el tema de la seguridad en el trabajo es importante que se sientan responsables en primer lugar, o todos al mismo tiempo, pero en fin, por supuesto las empresas tienen que ser un tema fundamental, yo creo que en general lo es decir, que sienten esa responsabilidad pues a través de los diversos mecanismos que hay y que deben estar siempre al tanto. En segundo lugar, evidentemente las administraciones públicas haciendo cumplir pues todas las normas de higiene y seguridad en el trabajo, inspecciones, revisiones, etcétera, ¿no? Y ahí no se puede ceder porque es un tema importante y fundamental. Y en tercer lugar, aunque yo creo que en eso hay muchísima mayor concienciación desde hace ya años, los propios trabajadores ser muy conscientes, sobre todo en determinados empleos, de lo importante que es el ser muy estrictos ellos mismos en aplicar todas las normas de seguridad, y que yo creo que en general así lo hacen por la propia seguridad, pero a veces puede ocurrir que haya distracciones o que haya también elementos que no se den tanta importancia.
esa combinación de los tres elementos, administraciones públicas, las propias empresas fundamentalmente y los trabajadores organizados y también como individualmente, es decir, aplicando y no dejando de aplicar ninguna de las normas de seguridad, pues debería mejorar la situación, en mi opinión. Isabel. Hombre, yo creo que se ha hecho muchas cosas en estos últimos años en relación al tema de la prevención, ¿no? Y que ha habido iniciativas muy interesantes. Me acuerdo, por ejemplo, de la Fundación Laboral de la Construcción, ¿no? Que hay estoy satisfecho de cómo ha avanzado. Yo creo que se ha hecho muchísimo, que se haya producido un repunte ahora, pues puede obedecer a muchos factores. El incremento de la actividad, claro, si la actividad ha descendido, pues probablemente el número, durante estos años de crisis, probablemente el número de accidentes también haya descendido. No lo sé, no controlo bien esas estadísticas, tú, Benito, lo sabrás mejor, ¿no? A mí hay dos cosas que me preocupan. Uno, el tema de la precariedad laboral, es decir, el tema de que los contratos haya mucha rotación en el puesto de trabajo, hace que las medidas de prevención sean más difíciles, más costosas, más caras de implementar para el empresario, más difíciles de asumir por el propio trabajador y añaden una complicación. Y el tema de la subcontratación, que siempre ha sido un factor de mayor riesgo en el tema de los accidentes laborales, también me parece que es un tema en el que se puede trabajar, con independencia de otros muchos factores que Benito conoce con mucho más detalle porque es su actividad profesional y ahí está mucho más enterado. Pero a mí me parece que el tema de la subcontratación, el hecho de que se produzca en cascada en muchos sectores, ¿no? Unas subcontrataciones, hace que el tema de la seguridad laboral quede a veces muy desvaído, ¿no? Y yo creo que esos son temas que hay que abordar. Sí, yo creo que la ley de prevención de riesgos laborales en el calado social ha sido altamente positiva. Así es. Porque por primera vez no era actuar sobre el daño, sino actuar para que no ocurriera el daño. Por lo tanto, es muy importante. Yo me refería que ha habido muchos empresarios que la crisis la han usado como elemento necesario para recortar en políticas de acción preventiva. Eso es una realidad porque es la denuncia permanente de los delegados de prevención. He dicho antes, yo estoy muy satisfecho del trabajo que ha realizado el Consejo Aragonés de Seguridad y Salud, con su estrategia en el ámbito de Aragón, con 151 medidas que tenemos que evaluar, intervenir y cómo mejorar todo el tema. Y en ese ámbito he visto también, y a veces no es de pura corte
se ha hecho un empeño por mejorar todo esto. Y he empleado la palabra Dirección General de Trabajo, no así con otras administraciones públicas. Por poner un ejemplo, para que lo entendáis rápidamente, a mí me duele, y me duele mucho, que hayamos avanzado en el ámbito del Consejo Aragonés de Seguridad y Salud, en tener un grupo de trabajo del tema del amianto, y que hayamos conseguido que el trabajador que ya esté en contacto con el amianto pueda tener la posibilidad de una vigilancia en salud y que los resultados sean del 10%, de que le salga el cáncer y que no haya una tutela efectiva de la administración, cuando menos es de hipócritas, porque ahí debería haber tutela efectiva de la administración, y eso se llama INS. O ahora, como están haciendo otros riesgos emergentes, como son los riesgos psicosociales, que ya la ley los preveía en el año 95, pero que no han llegado hasta ahora. Es decir, pues ahí hay un camino muy amplio para recorrer. Claro, por eso digo que ahora lo que nos toca también es todo el tema de los riesgos psicosociales, de cómo avanzamos. Y el tercer paso, y complementaríamos el círculo, sería cómo formamos a los médicos de atención primaria para que las enfermedades profesionales, porque esa infradeclaración, al final el médico de atención primaria dijera: esto tiene la categoría de enfermedad profesional y no se la vamos a cargar al salud, sino que realmente quien va a hacer frente a este problema es la propia mutua. Por eso digo que hay muchos elementos desfavorables frente a otros que han sido favorables en la articulación. Y esperemos que se vaya avanzando en esos aspectos. Vamos a cambiar de tema, nos queda poco tiempo. Hablamos ahora del terremoto en Nepal y la situación de caos que se está viviendo en el país. Ya se saben que hay por lo menos, se eleva a más de 5.000 víctimas mortales de este seísmo. Las tareas de salvamento y de recuperación de cuerpos todavía continúan. Los ciudadanos españoles que se encontraban en el país ya están regresando. Los dos montañeros de Monzón ya están en casa. Una situación terrible. Urge que las administraciones, las de este país en concreto, agilicen todas las ayudas pertinentes, Carlos. Bueno, yo creo que en las emergencias son momentos muy puntuales en que la gente en general se motiva y bueno, pues y debe ser así, es un momento de solidaridad. Coincide que es un país subdesarrollado, con un país bastante pobre, uno de los países más pobres, y
catástrofes, cuando afectan a países desarrollados, en el primer momento también es difícil, pero claro, aquí coge con unas infraestructuras de todo tipo mucho más bajas. Entonces yo creo que la solidaridad internacional es muy necesaria. Es verdad que ha empezado, pero que hará falta. Que hará falta, por una parte, en la aportación de los gobiernos y de organismos internacionales, en la aportación de las ONGs, es decir, pues, tanto personal técnico especializado, muy especializado, porque en esos sitios tampoco se trata de que llegue muchísima gente, sino aquellos que son precisos y necesarios, ¿no? Y de hecho ya ha ido gente allí, por supuesto también en material, el que sea necesario,